¿Qué tal amigos de Santa Mónica Digital? Bienvenidos. Hoy como todos los miércoles tenemos Vidas de Fuego y además vamos a hablar de un personaje muy interesante, probablemente muy humano, pero también muy divino, místico él y una biografía que impresiona. Para ello saludamos al Padre José. Padre José, buenos días, ¿qué tal está? Bienvenido. Buenos días, Padre Nico, felicidades. Hoy vamos a recordar un santo más moderno que coincide con nuestras experiencias quizás de cada día, pero que fue un gran místico y que sufrió todo por el bien de la salvación de todas las almas, solo con Jesús y María. Además es un santo del que tenemos no solo fotografías, tenemos también vídeos, tenemos escenas enteras, muy conocido. Digo el nombre yo, dígalo usted mejor para que suene más interesante. Aunque es Padre Pío, es el nombre que Pero no asumió. se llamaba Pío, ¿cierto? Ciertamente, no se llamaba Francesco, Ujú. Francesco Forgioni. Él nació en Pietrelcina, en Italia. Su papá Gracio Horacio y su mamá María Giuseppa no tenían mucha educación, pero el papá era muy trabajador. Fíjate que fue hasta emigrante a Estados Unidos, Ujú. quizás por dar estudios a su hijo para que fuera religioso, y su madre, que era dedicada a la costura, etcétera, y que era muy religiosa. Es el tercero de los hermanos de esta familia. Dice, en mi familia no teníamos apenas cosas, pero nunca pasamos necesidad. Y quizás las primeras experiencias ya desde niño, 5 años, ya comenzó a tener éxtasis, apariciones, tanto de Jesús. Él quiso consagrarse totalmente al Señor, e incluso una imagen del corazón de Jesús vino, le dio una palmadita, lo aceptó en esta consagración. Y al mismo tiempo, ya iremos diciendo también, aparece el mal, el diablo que todo el tiempo le está tentando, ¿no? E incluso dice que desde pequeñito ya tuvo a los 8 años una experiencia de milagros, se le atribuye a él, ahí en Santuario San Pellegrino, que había una mamá que quería abandonar a su hijito que estaba muy enfermo, y él le ayudó a rezar y se sanó. Y dice que tanta gente acudió que casi le atropellan al mismo Francisco o Padre Pío, que era niño, al ver ese gran milagro que hubo, ¿no? Ya desde pequeñito. Desde pequeño además, si uno rastrea su biografía, Padre José, uno se da cuenta que toda ahí está salpicada de hechos sobrenaturales. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de los estigmas, y lo antes, para que los oyentes, para la teleaudiencia en realidad, nos siga. Hay que preguntar qué es esto de los estigmas y por qué fueron tan claros y además tan nítidos en el Padre Pío. Bueno, los estigmas son heridas que ocurren en el cuerpo, en este caso del Padre Pío, justamente en los lugares donde las sufrió Jesús en la cruz. El Padre Pío recibió estas heridas, estos estigmas. Primero, dice de forma invisible, desde que se ordenó sacerdote, 23 años, ya comenzó a sentir dolores, pero después ya sintió una realidad que era incomprensible. Primero una experiencia mística, casi como una figura donde venía con una tajadora que le hería profundamente en el éxtasis, ¿no? En esa experiencia de amor de Dios, sentirse herido, sentirse que emanaba sangre, primero en sus manos, en sus pies y en su costado, de tal forma que eran heridas en las manos casi como una moneda, varios centímetros, y que emanaba sangre constantemente y nunca se contaminaba esa sangre, nunca tuvo problemas, vamos a decir, de contaminación, pero 50 años estuvo sufriendo. Y en el corazón, en forma de X, y que tenía pues más centímetros, casi 7 centímetros por un lado, en fin, eran unas experiencias muy fuertes y que aquí comienza, iba a decir, el drama de su vida. Creo que esta experiencia, primero él la sufría pues acompañando a Jesús en el dolor por la salvación de las almas y empezaron, eso lo comunicó al superior, el superior lo comunicó, vamos a decir, a los medios de comunicación, el padre general, y bueno, a partir de ahí
todos los medios de comunicación de todo el mundo, los científicos, varios médicos, entre unos que eran creyentes y otros no, descubrían que había algo milagroso, algo maravilloso ahí. Fue también un sacerdote franciscano, Gemelli, el padre Gemelli, y le dijo el padre Pío, ¿tienes autorización para ver mis heridas? Dice, no, y no se la quiso mostrar. Y entonces, por reacción, el padre Gemelli dijo que eran estas heridas provocadas por su neurosis. Y esto llevó a la Santa Sede, porque fue un tema mundial. O sea, todo el mundo estaba en esta... A ver, ¿cómo eran esas...? Y además, Padre José, con las comunicaciones, porque es un santo muy cercano de la época, ya había televisión, ya había radio, medios de comunicación, fotografía también. Entonces, muy documentados, podemos decir que estos estigmas, además, como usted nos contaba, producían sangre frecuentemente y no perturbaban la salud del Padre Pío, y además sobre todo ese estigma grande que tenía en el corazón. Pero además de los estigmas, tenía ese don sobrenatural de leer las conciencias y de predecir el futuro. Cuéntenos algo sobre esto. Sí, fíjate que él era capaz, bueno, atraídos de esta situación, de sus heridas, estigmas, mucha gente iba arrepentida, escuchaba la Eucaristía, se confesaba, y en las confesiones, o previamente a las confesiones, él decía, no, te falta este pecado, no te puedo confesar porque no estás bien arrepentido. Él conocía perfectamente todos los pecados y conocía la conciencia de cada uno, ¿no? Y lo que quería, a través de este conocimiento, es que llegaran a una perfecta confesión, un verdadero arrepentimiento, y así entonces él los atendía, los acogía y les daba toda la bendición de Dios, ¿no?, a través del sacramento de la confesión. Este conocer la realidad de cada uno pues le llevó también a la realidad de cada día. Alguna persona le decía, confiésate que dentro de poco te vas a fallecer, ¿no? O una sobrina, ahí en plena guerra mundial, le dice, mira, márchate ahora mismo porque van a caer bombardeos dentro de poco, ¿no? Y ella cogió el metro, cogió el autobús y justamente después de haber pasado por todos esos sitios fue arruinado totalmente por bombas, ¿no? O sea, incluso a los jóvenes del seminario le decía, bueno, de todos estos que están aquí, tantos van a llegar al sacerdocio, los demás no, y acertaba, ¿no? O sea, tiene una capacidad. Incluso predijo quién va a ser papa futuro, etcétera. Juan Pablo II, ¿verdad? Ese encuentro con Karol Wojtyla y le dice, tú vas a ser papa, él no se lo creía, pasaron los años y se cumplió. También nos adelantaba usted, Padre José, que tenía luchas con el demonio y además, este dato lo sumamos, que también veía al ángel de la guarda. Cuéntenos sobre esto. Es algo maravilloso también. Ya desde los 5 años que tuvo experiencia mística de consagrarse totalmente al amor de Cristo, pues ahí también empezó a sentir la realidad del demonio, que se aparecía de muchas formas, a veces de personas conocidas, a veces de papas, a veces de mujeres desnudas, etcétera. Cómo trataban de desviarle del centro de su vida, que era el amor totalmente a Cristo, dedicado al servicio de los demás. Además le daba muchas palizas, ¿verdad? Habían tenido muchas batallas. Cuéntanos de las palizas, porque esto es algo que se sabe. Verdaderas palizas, de tal forma que alguna vez algún religioso le acompañaba para que descansara en la cama, etcétera, y él le decía, por favor, acompáñame, porque sabía que esa noche el diablo le iba a pegar unas palizas terribles, ¿no? Había pelea por la noche. También no se puede disociar, Padre José, la fotografía del Padre Pío sin un rosario, siempre con un rosario en la mano, devoto de la Virgen María. Muy bien, devotísimo de la Virgen María, la quería con todo su corazón, con una ternura de madre. Fíjate que su confianza con ella era como uno trata con otra persona, de tal forma que alguien le dijo, usted habla con la Virgen María, dice, pero tú no, o sea, lo veía como algo natural desde pequeñito. Con ella tuvo una relación amorosa, ¿no? Le rezaba, le pedía por las almas, etcétera, y se sentía acompañado. Por ejemplo, siempre dormía en los brazos de la Virgen María. Tenía una imagen
ahí en su habitación y mirando a la Virgen María se quedaba dormido. También lo mismo cuando estaba enfermito, llegó la Virgen de Fátima y te dice, madrecita, ¿de qué has venido? Estoy enfermo y ahora te vas a ir, ¿no? Había venido en peregrinación y en ese momento le sanó la Virgen de Fátima. También la Virgen María pues era para él como un sosiego, enséñame a tener buenos sentimientos para amar perfectamente a tu Hijo Jesús, ¿no? Y le recomendaba a todos que rezaran el rosario. Rezaba hasta 40 rosarios al día por las almas, por los pecadores, por los que estaban en el purgatorio, etcétera. Era su arma, decía, era mi arma. Además, otro de los dones que tenía, porque tenía muchos dones, no nos olvidemos, Padre José, también ese don de la bilocación, bilocus. Hasta ahí llega mi latín. Correcto. Cuéntenos qué es esto de la Lo bilocación. veían, pero por muchos sitios, desde una mamá que está a punto de dar a luz, desde un obispo que le visitó, se confesó con él, era de Argentina, y le dice, mira, estoy muy grave. Dice, no, tranquilo, vas a durar muchos años, ¿no? Y además yo voy a estar a tu lado el día que fallezcas. Y él regresó a Argentina y justo tuvo un congreso eucarístico, él estaba a cargo de ello. Una noche llaman a un vecino, a un sacerdote que estaba a su lado, le llaman, dice, está muy grave el El obispo, ¿no? obispo. Vete a atenderlo. Y dice que era un capuchino que aparecía por allá, ¿no? Y fue y lo atendió. Y realmente, gracias a ese aviso que le dio, en fin, aparecía, fíjate, hasta en el cielo. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, estaban los bombardeos tirando bombas y dice que siempre que llegaban sobre el pueblo de San Pío, apareció en el cielo la imagen de un capuchino y desviaban las bombas o no podían disparar, hicieron una prueba y así, y muchos de esos soldados después bajaron a tierra o cuando ya había pasado todo, fueron allá y se dieron cuenta quién era ese rostro y se arrepintieron, confesaron, en fin, era maravilloso. Había hablado también del ángel de la guarda, Sí, que sí. para él era su amigo, era el confidente, él era el traductor, para él su oficio era, como él nunca había estudiado idiomas, y venían a confesarse de todos los idiomas, alemanes, venían de Estados Y Unidos. los entendía perfectamente, ¿verdad? Le mandaba al ángel que le tradujera, ¿no? Y él le decía cómo tenía que hablarles. Y les hablaba en francés y en Así alemán es. y en inglés, gracias al ángel. Y incluso él decía que cuando él no podía ir a un sitio tal, enviaba al ángel para que ayudara a los enfermos, a los pecadores, y aconsejaba que todos que quisiéramos mucho al ángel de la guarda que tenemos cada uno, porque él nos cuidará siempre. Perfectamente. Padre José, también hay que hablar un poco de su condición física, ¿verdad? Era algo inexplicable, porque algunos datos estaba documentándome yo. Dice que cuando entraba en éxtasis, el único alimento que tenía era la Eucaristía. Quedaba casi Sí, muerto en esos éxtasis. Y además que los termómetros volaban, reventaban, porque a veces tenía hasta 48 grados de temperatura. Y no era es, coronavirus. es increíble, sí, pero es increíble cómo una persona que está sangrando constantemente, que pierde tanta fuerza, solamente se alimentaba con unos gramos y casi solamente con la Eucaristía. Y en este sentido también el termómetro subía tanto grado de temperatura cuando estaba en éxtasis, en esa experiencia de Dios, ¿no? Eh, y todo se comprende que es, o sea, ellos decían, un médico, prácticamente este hombre tenía que estar muerto, ¿no? En estas condiciones de vida. Y con qué vigor estaba, bueno, sufría también enfermedades, ¿no? Sí. Pero ahí estaba atendiendo, confesando. El último año confesó a más de 5.000 personas, o bueno, en fin, celebrando la Eucaristía. Acción, qué compunción, y toda la gente mirándole a él, el sacrificio que ofrecía Jesús. En fin, era. Además que sus Eucaristías, Padre José, duraban mucho, ¿no? ¿Cuánto duraba una Eucaristía del Padre Pío? Uy, duraban 3, 4 horas, lo que él como que se concentraba, y la gente es como si viera que estaba ahí con Jesús en la última cena, etcétera. Era un momento donde él compungía a la gente, se arrepentía al ver celebrar la Eucaristía.
Fíjate que a raíz de toda esta fama que tuvo también muchas críticas y llegó hasta el Vaticano y el Santo Oficio le prohibió celebrar misa en público, incluso le mandó que celebrara misa por media hora y dice que es que no tenía, se quedaba Imposible. cortado porque él, su experiencia ahí mística con Jesús era increíble, ¿no? Especialmente pidiendo también por las almas que para sacarlas del purgatorio, etcétera, y vamos a decir que era su gozo, era el cielo, se sentía acompañado de Jesús, de la Virgen María, del ángel, de los santos, en fin, era Y increíble. del demonio también que le daba unas palizas muy duras. Padre José, finalmente, el cuerpo del Padre Pío está incorrupto. Correcto, está incorrupto, él sigue haciendo milagros y él había predicho también, cuando yo muera seguiré estando en el cielo y vendré a ayudar a todos los que me invocan, ¿no? Y ciertamente está incorrupto, el Papa Juan Pablo II lo reconoció como beato, lo reconoció como santo, él lo había conocido muy de cerca y bueno, todos los papas, desde Pablo VI decía, una misa del Padre Pío vale como una misión de toda una diócesis, etcétera. En fin, hoy acuden miles y miles pidiendo a San Pío que le bendiga, ¿no? En su salud física, en su salud espiritual, sobre todo en su amor a Dios. Hay frases muy bonitas de él, una frase simbólica que decía, reza, tense y no te preocupes. Él decía siempre, estaré desde el cielo que lo que puedo hacer aquí en la tierra, ¿no? Haré más desde el cielo. Perfectamente, y además tarea que lo cumple muy bien, alimentando y además animando y avivando la vida de aquellos que le invocan, que le piden su protección. Y finalmente vamos a agregar este dato: fundó un hospital para las personas pobres, atención médica y atención espiritual, que sigue funcionando hasta la actualidad, Padre José. Sí, él fundó un hospital, la Casa de Alivio del Sufrimiento. Desde 1940 reunió a sus hijos espirituales, todos los que se convertían y luego seguían cerca de él en sus obras, y al ver la necesidad de tantos enfermos que había y a raíz de la guerra mundial, La Segunda etcétera, Guerra Mundial. tuvo esta inspiración de crear. Tuvo muchos problemas también, porque hubo mucha gente que sintonizó con él y quiso ayudarle económicamente. Y ahí también le acusaron de robos, de mantener el dinero, etcétera. Y él, todo lo que tenía, pidió que lo administrara este grupo que tenía de apoyo e incluso al final lo cedió todo a la Santa Sede. La Santa Sede es el que nombra el director, etcétera. Y él quiso que fuera el mejor hospital, o sea, donde los enfermos allá sintieran la ayuda, la salud y también el amor de Dios, ¿no? En ese lugar. Perfectamente, Padre José, nos ha quedado bien, hemos aprendido de la biografía del Padre Pío. Gracias por estar con nosotros y hasta otra entrega de Vidas de Fuego, que será el próximo miércoles. Gracias por estar con nosotros. San Pío nos bendiga a todos. Bien, queridos amigos, que San Pío nos bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Hasta cualquier ocasión. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.